Dios, que tomes el control de este tiempo, del culto, de la alabanza, de la palabra, Dios, que se va a escuchar el día de hoy, de los anuncios que tal vez vaya a haber, Dios, te pedimos que tomes el control y dirígenos, Padre, guíanos en este día, en este tiempo, Señor, y te honramos a ti, Dios, porque sabemos que tú tienes el control de todo. Gracias por esta semana, Señor, que a pesar de las pruebas, de las dificultades que pudimos haber tenido, Señor, siempre tú estás con nosotros respaldándonos, Dios, y yo te doy gracias por la vida de mis hermanos, a los que vienen en camino también, Señor, tráelos con bien, protégelos de todo accidente, Dios, y a los que no puedan venir, Dios, y están viendo por vía electrónica, también bendice sus vidas, sus hogares, Dios, sus trabajos, Padre. Yo bendigo a cada uno de los varones, Dios, de las mujeres, de los niños, Padre, por cada trabajo, Señor, por cada cocina, por cada alacena, Dios, que no les falte, que tú sustentes cada uno de mis hermanos, cada familia, Señor. Te bendecimos y dejamos este tiempo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Les invito a que me acompañen a Salmos 16, hermanos, si me ayudan, y cuando lo tengan dicen amén. Dice, le voy a dar lectura, dice, una herencia escogida. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, y no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, se gozó mi alma, y mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Sabemos que tenemos a un Dios que nos cuida, que Él está a la diestra del Padre, ¿verdad, hermanos? Y sabemos que a pesar de las dificultades que podamos tener en la semana, en los trabajos, tal vez en la calle, pues Dios siempre nos acompaña, hermanos. Y esta semana con la familia leíamos este salmo y me gustó, me agradó mucho y quise compartirlo con ustedes. El último salmo es el que se me queda más, que dice, mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Sabemos que las pruebas son gozo, hermanos. A veces sentimos que las pruebas son tristeza, ¿verdad? Pero aunque somos carne, somos humanos, pero Dios siempre va delante de nosotros. Esta semana tuvimos una pérdida de la esposa del hermano Gibran, pero aquí es una fortaleza para la hermana, para toda la familia, y aún en todas las familias que podamos pasar pruebas, hermanos, sabemos que Dios no nos va a dejar. Eso tengámoslo por seguro siempre, que Dios es el que nos guarda. Dios es omnipresente, omnisciente, hermanos. Y en esta tarde quisiera orar por la vida de la esposa del hermano Gibran, por su familia, y si alguien tiene alguna petición que quiera decirnos y poder orar, también es bien recibida, hermanos. Si alguien gusta, si no, vamos a orar. Y nadie tiene peticiones, hermanos, por trabajo, salud, algún familiar, ¿no? Bueno, hermano, pues vamos a orar por la familia de hermano Gibran. Dios, te damos gracias en esta tarde nuevamente. Te pedimos que bendigas a esta familia, Dios, que fortalezcas esta pérdida, Dios, que sabemos que en la carne duele, pero sabemos, Dios, que tú tienes el control de todo. Te pido que los consueles, Dios, que los abraces con tu Espíritu Santo, que no los sueltes. Y yo sé que ellos están gozosos porque sabemos que nuestra hermana ha partido al cielo, Dios. Sabemos que está contigo, Señor, y te pedimos que esta pérdida sea un propósito para esta familia,
para cada uno de los integrantes, Dios, que a través de esta pérdida haya un llamado, Señor, y que tú hagas tu voluntad en esta familia, Señor, y te doy gracias por cada uno de mis hermanos, por trabajo si no hay, Señor, por salud, por cuidado, protección, Señor, de cada uno de nosotros, Padre. Te pedimos que nos guardes en esta semana, que bendiga nuestros trabajos, nuestras familias, los que se quedan en casa, Señor, y los que salimos a trabajar, que nos guardes, que nos sigas guardando de este virus, Señor. Sabemos que son tiempos difíciles, que podamos, no nada más en pandemia, sino por salud, por familias, Dios, por familiares que tal vez estén enfermos, Señor. Te pedimos que los guardes, que nos bendigas, Señor, y que cumplas el propósito en cada uno de nosotros, Señor. Te bendecimos y ponemos este tiempo en tus manos. Bendice la palabra, la alabanza que se va a dar el día de hoy, Señor, y te damos la gloria y la honra en esta tarde, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Todo esto te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Pues le damos, tomen asiento, hermanos, si gustan. Le damos la bienvenida a la familia Guerrero López y la familia Guerrero Guadarrama, que son ustedes, ¿verdad? Le damos la cordial bienvenida, hermanos. Son bienvenidos nuevamente. Esta es su casa, tómenlo como una familia. Somos una familia en Cristo y pues esperemos que sigan con nosotros y Dios les bendiga. Damos a la continuidad a la alabanza y pues si gustan ponerse de pie nuevamente. Gracias, hermanos. Sí, bueno. ¿Qué tal, mis hermanos? Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Pueden ponerse en pie. Vamos a entonar estos cantos para la honra, para la gloria de Dios. Exaltar su nombre, nos alegramos de estar aquí juntos, reunidos, de ver nuevamente a nuestros hermanos. Es un gusto y una alegría. Y vamos a gozarnos, mis hermanos, entonen estos cantos para la honra, para la gloria de Dios, porque Él es digno de recibirla. Y vamos a entonar este hermoso canto que se llama Al que es digno. Al que es digno justamente de esto, de toda nuestra adoración, de toda la gloria. Y vamos a entonarlo. Que es digno, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús. Incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria.
reina por siempre y para siempre. Vamos a entonar este siguiente canto para la honra, para la gloria de Dios, basado en Romanos 8, somos más que vencedores en Él. Que dice Pablo a los romanos en este capítulo que podrá haber tribulación, podrá haber angustia, podrá haber circunstancias y situaciones difíciles, podrá haber lo que pase, tribulación, angustia, muerte, hambre, peligro, y dice antes en todas estas cosas somos más que vencedores, porque tenemos la seguridad de que ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Vamos a entonar este canto. Separará, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Y quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez, nos podrá separar de su amor. Separará del amor de Cristo, y quién nos alejará del amor de nuestro Dios. Ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. En Cristo somos que vencedores, en Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios, Cristo Jesús. Vamos a entonarlo una vez más. Somos más que vencedores. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Y quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez, nos podrá separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Y quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. En Cristo somos más que vencedores, en Cristo somos más que vencedores. Ganadores, ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Del amor de Dios en Cristo Jesús. Del amor de Dios en Cristo Jesús. Absolutamente nada, mis hermanos, nada creado podrá separarnos del amor de nuestro Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a entonar este siguiente canto. Este canto es nuevo, lo entonamos la semana pasada y vamos a aprenderlo, mis hermanos. Y vamos a darle gracias a Dios por ese amor tan profundo que Él tuvo para con nosotros, dándonos misericordia cuando nosotros merecíamos su ira. Y vamos a entonar este hermoso canto.
es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Sancho es el amor de Cristo, que el foso que nos separó me alcanzó en mis tinieblas. Solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está. Tu amor me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feo. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está. Tu amor me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Oh, oh, oh. Tu amor nos basta, Señor, porque tu poder se perfecciona en nuestras debilidades. Y te damos gracias a ti, Señor. Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Llenará el amor de Cristo al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré.
nos basta, su amor es suficiente, su gracia es suficiente. Y vamos a entonar este último canto y se titula Cuán grande es Dios. Y vamos a exaltar el nombre de Dios y a decirle: Dios, cuán grande eres tú, eres incomparable, Dios, no hay nadie como tú. El esplendor de un rey, vestido en majestad, tierra alegre está, tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, su nombre sobre todo es, nombre sobre todo es, eres digno de alabar, y mi ser dirá: cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo es digno de alabar, y mi ser dirá: cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Una vez más. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Nuestro Dios es grande y no hay nadie como Él. Amén, mi hermano. Gloria. Después de tomar su lugar, mis hermanos.
Gloria a Dios. Vamos a disponer nuestro corazón para la predicación de la palabra de Dios. Los pequeños van a salir a su clase. Como sabemos, están viendo este material de Jesús, nuestro gran Salvador. Y bueno, pues vamos a permitir que ellos pasen. Y vamos a nosotros a disponer de igual forma nuestro corazón a escuchar la palabra de Dios. Y bueno, hemos estado hablando de las doctrinas de la gracia, compartiendo estas doctrinas a través de este tiempo, estas doctrinas que conforman o han de conformar y están conformando ya la doctrina de la iglesia a la que pertenecemos, esta iglesia local. Las doctrinas de la gracia, cómo Dios obra en la salvación del ser humano. Y bueno, ya hemos visto las doctrinas de la gracia con el tema de la inhabilidad del ser humano, la depravación total. Hemos visto ya la elección incondicional que Dios hace para con los suyos. Iniciamos ya el domingo pasado con esta doctrina, la gracia irresistible de Dios. Cambiamos aquí un poquito el orden para poder dar paso a la que sigue, que es una de las más complicadas de entender, pero que con ayuda de Dios, con ayuda del Espíritu Santo, no solo esa, sino toda su palabra y todo lo que hemos de hablar y hemos estado hablando, solo con Él y con la ayuda de su Espíritu Santo hemos de poder entender su palabra. Así que, pues bueno, vamos a continuar el día de hoy. Quedamos inconclusos la semana pasada con para terminar esta doctrina, gracia irresistible. Demasiados detalles que tenemos que entender y comprender a qué se refiere la gracia irresistible. Vamos a dar un breve recordatorio de lo que vimos la semana anterior, pero vamos primeramente a buscar nuestra cita base en Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 44. Juan, capítulo 6, versículo 44. En cuanto lo tenga listo, vamos a darle lectura y posteriormente oramos a nuestro Dios. Amén, hermano. Dice así: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Una vez más, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Incline su rostro y vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, ante ti estamos, Dios, dándote la honra, la gloria, Señor, porque tú lo mereces. Ante ti estamos, Señor, exaltando tu nombre, Señor, porque eres digno, Padre, de adoración. Nadie más sino solo tú, Dios. Y ahora, Padre, estamos aquí en este lugar, en este momento, con un corazón dispuesto, Señor, a escuchar tu palabra. Queremos y oramos que ese sea el anhelo de todos y cada uno de los que están aquí, de todos y aquellos que probablemente están visualizando este culto a través de la transmisión. El anhelo de nuestro corazón, Padre, es que nuestro corazón esté listo, preparado para escuchar tu palabra. Hemos sabido, Padre, que solo tu Espíritu Santo es el que nos puede guiar a un entendimiento correcto de tu palabra, y es por esa razón que clamamos y apelamos a tu Espíritu Santo, Señor, porque nosotros reconocemos que somos faltos, Señor, sin ti. Reconocemos que no hemos de entender y comprender nada de lo que tu palabra enseña si no es a través de tu Espíritu Santo. Reconocemos que estas doctrinas probablemente van en contra de lo que tal vez nos enseñaron en algún tiempo,
van en contra en lo que tal vez en algún momento aprendimos en algún lugar, pero que, Señor, domingo tras domingo y ocasión tras ocasión que hemos aprendido de estas doctrinas, Señor, vemos que están basadas en tu palabra, Señor. Y nosotros no queremos basarnos en lo que nos han dicho otras personas, sino en lo que tu palabra nos enseña. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para poder mirar lo que tu palabra nos enseña. Úsame como un instrumento solamente en tus manos, Señor. Que yo mismo, Señor, necesito de ti, de tu Espíritu Santo, para poder mirar lo que tu palabra enseña. Todos y cada uno de los que estamos aquí. Te lo pedimos y te lo rogamos con todo nuestro ser, por los méritos de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, iniciamos la semana pasada con un par de preguntas. Hemos estado iniciando estos temas con algunas preguntas. Y las preguntas que formaban parte de este tema de la gracia irresistible, era una pregunta inicial que hacíamos de por qué los que se salvan se salvan, por qué los que se pierden se pierden, por qué dos personas inconversas en un mismo lugar, expuestos a la predicación del Evangelio, de la palabra de Dios, la misma predicación, si queremos verlo, el mismo predicador, ¿por qué una persona responde a ese llamado y por qué otra no? ¿Qué hace la diferencia de eso? Yo les había comentado que yo había crecido con una pregunta donde conocimos de Dios, y crecimos con una pregunta en una doctrina diferente, y que por gracia de Dios le conocimos en este lugar. Y la pregunta que se hacía en esos días, en esos tiempos, y que crecí con esa pregunta era: si tú el día de hoy vas a la presencia de Dios, partes a la presencia de Dios, y cuando Dios esté ahí y te pregunte, ¿por qué debo dejarte entrar a mi cielo?, ¿qué le responderías? Yo crecí con esta pregunta. Y en el estudio de la palabra de Dios, en el estudio de estas doctrinas, fui dándome cuenta que esa pregunta ni se va a preguntar en el cielo, que esa pregunta ni siquiera Dios la va a hacer a nadie. Porque, ¿qué intención tiene la pregunta? ¿Por qué Dios nos preguntaría, ¿por qué debo dejarte entrar a mi cielo? ¿Cuál sería la respuesta? Porque fui bueno, como lo dijeron los que creían seguir a Cristo Jesús, por como lo dijeron: Señor, Señor, yo en tu nombre prediqué, yo eché fuera demonios, yo hice sanidades, Señor, Señor. La palabra Señor, Señor en la Biblia, cuando se repite 2 veces algún nombre, Samuel, Samuel, Abraham, Abraham, Señor, Señor, significa una relación íntima con Dios. Entonces, estas personas estaban diciendo: Señor, pero si yo soy tu íntimo, yo soy tu amigo, yo Señor, prediqué, yo Señor, toqué la guitarra, yo canté y cerré los ojos, alcé las manos, hice milagros, como dijeron estas personas. ¿Y qué dice? ¿Y qué respuesta le da el Señor? Nunca te conocí. Entonces, si nosotros pretendemos llegar al cielo y que Dios nos pregunte eso, lo cual no va a suceder, ¿cuál sería la respuesta? Y si en dado caso, por alguna extraña razón, Dios preguntara eso, la respuesta sería: por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Porque no es por obras, la salvación no es por obras. ¿Qué yo le respondería a Dios ante esa pregunta? Nada, no hay tal. Entonces, vimos la semana pasada un poco recordando a qué inhabilidad nos referimos que tiene el ser humano, a qué inhabilidad nos referimos cuando decimos que el ser humano está esclavo al pecado, está muerto en sus delitos y pecados. Ya nos referimos que no es una inhabilidad como esa persona que tiene una incapacidad, en donde sí sería injusto que Dios le pidiera venir cuando Dios sabe de antemano que no puede hacerlo por su incapacidad. No, es una incapacidad moral la que el ser humano tiene.
donde no quiere y no puede. Bueno, esto ya lo vimos, no podemos volver a ahondar en esta parte, pero usted puede ver las predicaciones anteriores o incluso podemos pasárselas en audio, mis hermanos, para que ustedes puedan tenerlas también sin ningún problema. Entonces, ante esto y ante la pregunta, entonces, si el ser humano no puede, es incapaz porque está muerto en sus delitos y pecados, no puede y no quiere, porque las obras de la carne no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, porque no hay bueno ni aun uno, no hay justo, no hay quien busque a Dios. Entonces, ¿qué es lo que requiere un pecador para ser salvo? Bueno, dijimos que veíamos en la palabra pasajes bíblicos como Juan 6:37, donde dice: y al que viene a mí no le echo fuera. Y Juan 3:16 al 18, todo aquel que cree, el que lo hace. Y pareciera que la palabra de Dios nos muestra que el ser humano lo hace. Entonces, ¿hay una contradicción ahí? Decíamos que no. Vamos a explicarlo en un momento. Explicábamos qué era la gracia de Dios, donde la gracia de Dios es ese favor de parte de Dios que es inmerecido. La gracia de Dios es ese favor de Dios que es inmerecido. ¿Qué es inmerecido? Que no se merece. O sea, que no podemos hacer algo para obtenerlo. Esa es la gracia de Dios. Hablamos de la gracia común que es dada a toda la raza humana, esa gracia común que Dios tiene, donde hace salir su sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos, esa gracia común que Dios tiene con la raza humana. Pero hablamos también de esa gracia especial, que es esa gracia especial, ese favor de Dios que tiene para con los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Ya lo vimos en la elección incondicional. Es ese remanente escogido de Dios por gracia, dice en Romanos 11:5 al 7. Los escogidos sí lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. ¿Fueron endurecidos por Dios? No, Dios no puede tentar a nadie, no puede ser tentado por el mal, ni puede tentar a nadie, dice su palabra. Aquellos donde la palabra dice que fue endurecido, fueron endurecidos por su propio pecado. Fueron endurecidos donde Dios quita su gracia común sobre esa persona, y como el ser humano lo único que quiere hacer es el mal, se dirige al mal. Entonces, hablamos ya también de que para entender lo que es la gracia irresistible, teníamos que entender qué es la irresistibilidad de Dios. Donde la irresistibilidad de Dios, vimos la irresistibilidad de Dios al crear el mundo, al decirle a la nada: nada, haz luz, nada, que sea hecha luz, que sean hechos los mares. O sea, la nada, y la nada tuvo que responder. Vimos ejemplos donde levanta a Lázaro de los muertos, donde la voz de Dios, la irresistibilidad de Cristo Jesús, que era Dios, la segunda persona de la Trinidad, la irresistibilidad, Lázaro no pudo haber dicho otra cosa más que hacerlo, levantarse de entre los muertos, porque Dios, su irresistibilidad de su voz, Cristo Jesús le dijo: levántate, Lázaro. Decían por ahí que si Cristo Jesús hubiera dicho levántense, se levantaban todos los muertos, pero dijo Lázaro, entonces solo se levantó Lázaro. A ese grado es la irresistibilidad de Dios. Es una forma de decir y describir la irresistibilidad de la voz de Dios. Lázaro, ven fuera. Lázaro no tenía otra opción más que salir. La nada no le dijo a Dios: oye Dios, ¿no? ¿Qué crees que...? Pues no, yo quiero seguir siendo nada, no voy a crear, no te voy a obedecer. Lázaro no le pudo decir también lo contrario. Cuando Cristo Jesús llama a sus discípulos, a Simón, a Andrés, a Jacobo, a Juan, dice la palabra de Dios que dejaron sus redes. Jacobo y Juan dejaron sus redes, dejaron a su padre y siguieron a Cristo. Inmediatamente, la irresistibilidad del llamado de Dios, de Cristo Jesús. En la tempestad, dice Marcos 4:39, y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: calla. Ante esta tempestad donde quienes iban ahí con él, Cristo Jesús: ¿no ves que padecemos? ¿No ves que no te preocupa lo que está pasando? Bueno, Cristo se levanta y le dice a la naturaleza: calla, enmudece, para. La tempestad no tuvo otra más que obedecer la voz irresistible del maestro.
Dimos varios ejemplos, mis hermanos, de la irresistibilidad de Dios. Los demonios. Calla y sal de ahí donde estás. El demonio tenía que salir. La irresistibilidad de Dios. Elías, a los cuervitos que le fueron y le dieron comida, la irresistibilidad, la naturaleza obedece la irresistibilidad de Dios. ¿Qué nos hace pensar? Bueno, antes de eso, Hebreos 1:3, la cual, siendo el resplandor de su gloria, Cristo Jesús, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Si el mundo no se cae del eje donde está rodando, es porque Dios lo sustenta con la palabra de su poder. La irresistibilidad de Dios. Y ante todo esto, ante todas estas historias de la palabra de Dios, decimos, sí, es cierto, Dios es irresistible. Pero cuando llegamos al punto de la irresistibilidad de Dios en la salvación del hombre, decimos, no, oye, espérate, Dios, ahí sí no me violes mi libre albedrío. Ahí sí no me lo toques, porque yo no soy un robot, porque yo decido. Ahí sí no nos gusta. Hemos visto ya entonces, también vimos eso, vimos lo que no es gracia irresistible. Dijimos que no se refiere a que no pueda oponerse resistencia a la influencia del Espíritu Santo. Esto lo vimos en Hechos 7:51. Donde dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. O sea, la gracia irresistible no es que no se pueda oponer resistencia. La gracia irresistible es que cuando Dios quiere vencer esa resistencia, puede hacerlo. ¿Por qué puede hacerlo? Porque es Dios. ¿Por qué puede hacerlo? Porque no hay absolutamente nada que Dios no pueda hacer. Hemos visto pasajes bíblicos como en Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay nadie que le diga, que pueda detener su mano y que le diga, ¿qué haces? Ante este versículo nosotros podemos decir, o sea, nosotros seres humanos creemos que podemos más que Dios. De ninguna manera. Dios es Dios. Entonces, lo que no es gracia irresistible, tenemos otros versículos como Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que la envié. Nada más. ¿Por qué? ¿Por qué Dios puede vencer esa resistencia ante el ser humano? Porque Dios lo dijo, porque Dios es Dios. Porque Él hace lo que quiere en el ejército de su voluntad. Y nosotros, ¿qué dice? Oh, hombre, ¿tú quién eres? Dice Pablo en Romanos 9. Entonces vimos todo esto. Vimos lo que no es gracia irresistible, nos quedamos aquí. Dimos un ejemplo también de que es posible resistir. Dimos el ejemplo de Balaam, dimos el ejemplo de Jonás. Como Jonás dice, yo no voy a ir a Nínive, yo voy a ir a Tarsis. Y como Dios le permite resistir su llamado, le permite resistir eso que Dios le mandó a hacer, es cierto. Pero a Jonás, ok, ¿quieres irte a Tarsis? Está bien, ve a Tarsis, pero nos vamos a encontrar en Nínive, porque yo te estoy diciendo, no fue como si Jonás, oye, Dios, ¿qué crees? No voy a ir, no quiero ir. Yo te conozco a ti. Jonás se enojó al final. Yo te conozco a ti y sé que los vas a salvar, o que les vas a perdonar sus pecados. Yo no quiero ir para eso. Yo te conozco a ti, Dios, y no quiero ir. Bueno, Dios, no tenemos a un Dios que haya resistido el ser humano, en este caso Jonás, su llamado, y haya dicho, bueno, tengamos a un Dios que diga, bueno, pues, ok, Jonás, me ganaste. Ok, Jonás, pues hiciste lo que quisiste, pues, allá tú, te vas a encontrar en el infierno ahí, perdido, en la perdición eterna. Pero bueno, Jonás, pues ni modo, voy a elegir a otro. No. Dios es irresistible. Dios es irresistible. Ok, así tenga que usar un gran pez en el que estés ahí adentro y te vomite en Nínive, aún lo voy a hacer, pero se va a hacer lo que yo quiero. Ya hemos hablado que esto no hace a un Dios injusto.
Ya hemos hablado que esto no hace un Dios elitista al elegir a algunos, ya lo vimos estudiando Romanos 9, ya vimos todo esto, mis hermanos. Entonces, vimos también el ejemplo de Balaam y la burra de Balaam. Entonces vamos a continuar, mis hermanos. Lo que sí es gracia irresistible, lo que sí es gracia irresistible es que Dios puede superar la resistencia del hombre todo el tiempo. Cuando Él quiera, como Él quiera. Y ya lo vimos en estas historias, en la historia de Balaam, en la historia de Jonás, ya lo vimos. Dios, si no pudiera hacer esto, hablamos antes de comenzar a hablar de las doctrinas de la gracia, hablamos de los atributos de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Por qué? Porque para el entendimiento de las doctrinas de la gracia, lo hemos estado repitiendo constantemente, para el entendimiento de las doctrinas de la gracia tenemos que entender quién es Dios, qué es su palabra, que no se equivoca, que no se contradice a sí misma, y quiénes somos nosotros, cuál es nuestra posición. Entonces, en la omnipotencia de Dios, que es que Dios todo lo puede, si Dios no pudiera vencer la resistencia, la oposición que un ser humano quiere causar ante el Espíritu Santo, si Dios no pudiera vencer esa resistencia, no sería Dios. De entrada no sería Dios. Isaías 46, 10 al 11. Miren lo que dice también. Hablando Dios de sí mismo, de sus atributos, de lo que Él es. Que anuncio lo por venir desde el principio. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave, de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. ¿Vemos alguna duda en este versículo? No, de ninguna manera. Vamos con lo que hemos aprendido y lo que hemos visto a través de la palabra de Dios, vamos a ir viendo este verso. Que anuncio lo por venir desde el principio. ¿Cuándo nos eligió Dios? Desde antes de la fundación del mundo. Esa elección, esa predestinación que Dios hizo por el puro afecto de su voluntad, porque no hicimos nada ni bueno ni malo, no, por el puro afecto de su voluntad. ¿Cuándo nos eligió? Antes de la fundación del mundo. Que anuncio lo por venir desde el principio, que fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Es decir, desde antes de la fundación del mundo, si nosotros los que estamos aquí somos verdaderos creyentes, Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo, y si estamos aquí es por esa elección eterna que Él hizo desde la eternidad pasada, para la honra y para la gloria de Dios. Con este verso, ¿usted se imagina a una persona diciendo, no, Dios, yo no quiero ser salvo? Y Dios diciendo, sí, está bien, ¿qué crees? Te elegí, pero no, tú eres más fuerte. Te elegí desde antes de la fundación del mundo, pero ¿qué crees? Que tú puedes más que yo. No te preocupes, te advierto, te vas a ir al infierno. Vas a sufrir sin mi presencia, que en realidad es el infierno. Y te respeto tu libre albedrío. Esta palabra no sería real. Esta palabra que dice Dios de sí mismo no sería real, y no podríamos confiar en la palabra de Dios. Lo que nos da seguridad de nuestra salvación son este tipo de cosas, mis hermanos. Lo que nos da la seguridad de salvación, de que hemos de llegar a su presencia, de que la obra que Él comenzó la perfeccionará hasta el día de Jesucristo y no la va a dejar inconclusa, son este tipo de cosas. Que la decisión no está en nosotros, porque si la decisión estuviera en nosotros, nosotros nos iríamos al pecado. Si la decisión estuviera en nosotros estaríamos lejos. Esta es una de las razones por las cuales Dios tiene que hacer la obra a través de su gracia irresistible. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos, porque no podemos, porque estamos muertos. Un muerto no puede hacer nada, porque estamos esclavos al pecado. Es por esa razón que Dios tiene que hacer la obra a través de su gracia irresistible. Anúncialo por venir desde el principio. Si uno
de los que Él predestinó desde el principio se perdiera, este versículo no sería real. La palabra no sería real y el cristianismo estaría basado en una palabra que no es real. Ustedes se dan cuenta, mis hermanos, de todo lo que conlleva el creer cosas que no están sustentadas en la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta de ello? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Por qué puede hacer todo lo que quiere? Porque es Dios. Que llamo desde el oriente al ave, de la tierra lejana lo harán de mi consejo. Yo hablé, lo haré venir, lo he pensado y lo voy a hacer, porque soy Dios. Isaías 14:27, otro verso. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Ya dijimos con anterioridad que este tipo de preguntas no son preguntas que están esperando una respuesta en el sentido negativo. O sea, el escritor no está preguntando, ¿y quién lo va a hacer retroceder? Ah, sí, lo va a retroceder. No, es una pregunta entendible, es una pregunta que ya tiene una respuesta. ¿Y quién lo impedirá? Nadie. ¿Por qué? Porque Él es Dios. ¿Y quién le hará retroceder? Nadie. Porque Él es Dios. Porque es un Dios inmutable, que no cambia. Es un Dios ante versículos como este canto que hemos entonado. De igual forma, yo crecí con estas enseñanzas. Nada nos separará del amor de Cristo, ni tribulación, ni angustia, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa. Pero el pecado sí. Yo quiero aclarar algo aquí. Yo no estoy diciendo y yo no estoy enseñando que, bueno, ya somos predestinados. Dios nos eligió desde la fundación, desde antes de la fundación del mundo. Ok, podemos pecar. No, eso no estoy diciendo. No, de ninguna manera. Eso es una herejía. Aquellos que piensan y que creen, bueno, pues salvo siempre salvo, haga lo que hagan. No, eso no enseña la Biblia. Eso no enseña la palabra de Dios. Pero es que la salvación no está en nosotros. Por eso no vamos a llegar al cielo y Dios nos va a preguntar, ¿por qué te debo dejar entrar a mi cielo? Porque no pequé tanto, porque al final de mis días me arrepentí de todos mis pecados. No hay nada en nosotros, está en Cristo. Está en Cristo, la salvación está en Dios, la salvación es de Jehová. La perfecta ley que nosotros no pudimos vivir, Cristo la vivió por nosotros. Y así como el pecado de Adán fue imputado a toda la raza humana, la perfecta vida de Cristo fue imputada al que es salvo. Y si Dios nos juzgara y Dios dijera que de nuestra entrada al cielo depende de porque nosotros pecamos o no, mis hermanos, nosotros no somos perfectos y no lo vamos a hacer. Es lo que Pablo explica en Romanos 7. Miserable de mí. Esa lucha que él tenía con el pecado la tenemos usted y yo. La tenemos todos y cada uno de nosotros. Pero la vida perfecta de Cristo Jesús, su justicia, fue imputada a nosotros. Por esa razón podemos llegar al cielo, no por nuestras obras, sino por las de Cristo, por su muerte en la cruz. Entonces, vamos a explicar esto más adelante en la perseverancia de los santos, pero no, yo quiero adelantarle. Yo no estoy diciendo que podemos pecar, ni le estoy diciendo, hermano, usted es salvo, gloria a Dios, vaya y haga lo que quiera. No, eso no es, porque la evidencia de que alguien es creyente son los frutos de arrepentimiento. La evidencia de que alguien es creyente es vivir una vida conforme a la palabra de Dios. Esa es la evidencia. Hablaremos de ello más adelante. Yo simplemente quería aclararlo porque yo no quiero que piensen, son de los que creen que salvo siempre salvo y pueden pecar como quieran y siempre. No, mis hermanos. No, eso es una herejía y aquel que hace eso no ha entendido la palabra de Dios y seguramente ni salvo es. Entonces, mis hermanos, dice Isaías 14:27, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? De hecho, mis hermanos, si hubiera alguien, si ante estas preguntas, ¿quién lo impedirá? ¿Quién hará retroceder su mano? Si hubiera alguien que lo impidiera, o si hubiera alguien que hiciera retroceder su mano, ese sería Dios. Si hubiera alguien que lo pudiera hacer, a ese deberíamos de adorar.
¿Se da cuenta, mis hermanos? Cuando decimos, bueno, es que la salvación depende de mi decisión. Estamos haciendo esto. ¿Quién va a impedir que esa persona que Dios destinó desde antes de la fundación del mundo fuese salvo? ¿Quién lo impedirá que lo sea? ¿Yo? Entonces yo soy Dios. Si yo puedo impedir su mano, si yo puedo impedir sus propósitos que Él dijo que Él iban a pasar e iban a suceder, entonces yo sería Dios. No, mis hermanos, lo que las doctrinas de la gracia enseñan es esta parte donde la gloria la merece Dios, donde no, la salvación no es antropocéntrica, es diocéntrica. La gloria toda es la de Dios y lo que a mí me encanta de estas doctrinas es eso. Y lo que a mí me encanta de estas doctrinas que son bíblicas es esa parte, que la gloria toda se la da a Dios y nada a nosotros. Y probablemente alguno dirá, pero pues, ¿cómo por qué? ¿No? O sea, pues nada más y nada menos, mi hermano, porque nosotros no somos Dios. Y esto debería de animarnos, esto debería de llenar nuestro corazón y decir, wow, de verdad, Dios, gracias, toda la honra y toda la gloria a ti. Eso a nosotros nos cae de peso. No debemos de juzgar a Dios con base en nuestra condición. Dios es un Dios santo, mis hermanos, que todo lo que hace es santo, todo lo que hace es bueno. A nosotros no nos gusta que nos vengan y nos digan, Él hace lo que quiere. Bueno, pero ¿por qué va a hacer lo que quiere? Pero mis hermanos, no nos olvidemos que el que hace lo que quiere es Dios, nada más y nada menos. Bueno, santo, del que sus caminos son perfectos, del que sus caminos son inescrutables, de que Él no cambia. Si fuera un Dios cambiante, no podríamos confiar en Él. Ponemos nuestra confianza en un gobernador. Mis hermanos, los gobernadores hacen lo que quieren. ¿En manos de quién queremos poner nuestra confianza? Si no es en Dios, mis hermanos. Y el recibir de que Él hace lo que Él quiere y lo va a cumplir, eso nos debería no de llenar de enojo, eso nos debería no de llenar de orgullo, eso nos debería no hacernos enojar, sino darle gracias a Dios de que estamos en manos de alguien que va a cumplir sus promesas, de que estamos en manos de alguien que va a que si nos dijo que vamos a ir a la eternidad, lo vamos a hacer. Pero si tenemos estos pensamientos que fueron enseñados con anterioridad, no podríamos confiar en un Dios que es cambiante. No podríamos confiar en un Dios que dijo desde la eternidad pasada y que no se cumplió. ¿Qué fe podríamos tener? Dios sería igual que nuestros gobernantes. Y no es así, mis hermanos. Ese no es Dios. Entonces, gracias a Dios y gloria a Dios que Él hace lo que le place. Porque si no lo hiciera, lo haría otra persona. Y simplemente estaríamos terriblemente perdidos, mis hermanos. El hombre venciendo la omnipresencia de Dios, el hombre venciendo lo que su palabra dice, no tendríamos en quién confiar. Salmo 50, 21. Ante esos pensamientos decimos, no, es que Dios no es así. Y a veces nos aferramos, es que no, Dios no puede ser así. Él como que nos permite un estira y afloja. Mis hermanos, Salmo 50, 10, en palabras de Dios. ¿Pensabas de cierto, sería yo como tú? O sea, tú hombre, tú ser humano, tú Gibran, tú hermano, ponga su nombre ahí. ¿Tú crees que yo soy como tú? Es lo que Dios está diciendo. Yo mis pensamientos no son como los tuyos. Lo que tú crees que es injusticia, para mí es justicia. Lo que tú crees que es, lo vimos en Romanos 8. El opositor de Pablo, imaginario, pero que Dios es injusto, de ninguna manera. ¿Quién está hablando de injusticia? Estamos hablando de misericordia. Dios de quien tiene misericordia no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ya lo dimos, ya lo hablamos. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Qué le pasa a Dios? Jacob aborreció, ¿qué le sucede?
Dimos la historia de Spurgeon, donde dice, una persona le dice, yo no entiendo por qué aborreció a Jacob. Perdón, aborreció a Esaú. Pues pobrecito, no había hecho nada y lo aborrece. Y Spurgeon responde, no, yo esa parte sí la entiendo, la que no entiendo es por qué Dios amó a Jacob. Y esa es la pregunta que nosotros debemos hacernos ante esto. ¿Por qué Dios me amó a mí, pecador? ¿Por qué Dios me amó a mí? ¿Por qué Dios me eligió a mí? Y en lugar de la justicia que vemos como injusticia de Dios, vemos misericordia cuando nosotros merecíamos el pago de nuestros pecados. Si entendemos, mis hermanos, la irresistibilidad de Dios en todo lo demás, no tendremos ningún problema en ver esa irresistibilidad también en la salvación del ser humano. No por lo que decimos, sino por lo que la palabra de Dios dice. Entonces vamos a entrar a esta parte, la irresistibilidad de Dios en la salvación. Ya lo vimos en todo lo demás, en su creación, que Él sostiene al mundo con la palabra de su poder. Ya vimos lo que es gracia, ya vimos que se puede resistir y que lo que sí significa gracia, irresistible y lo que no significa. Ya vimos todo esto, pero ahora entonces, la irresistibilidad de Dios en la salvación, ¿cómo es? ¿Cómo actúa? ¿Por qué los que se salvan y por qué los que se pierden se pierden? Decía alguien lo siguiente: la gracia irresistible en la salvación implica que cuando Dios aplica su gracia sobre la persona, porque ésta ha sido elegida por Dios en la eternidad pasada, esta persona responde al escuchar el evangelio, es regenerada, nace de nuevo y al mismo tiempo recibe vida eterna. Sigue diciendo, la gracia de Dios hace una elección, y cuando hablamos de esta gracia, de que esta gracia es irresistible, estamos hablando de que cuando Dios aplica su gracia a una persona, viene a sus pies. Esta persona puede venir a sus pies de manera irremediable. No hay otra, porque es irresistible. Y viene de una forma que no se percata de que está siendo atraído de una forma tan poderosa, porque sus emociones participan de esa atracción. Y esa persona experimenta deseos de ir en esa dirección, pero experimenta esos deseos de ir porque la atracción es tan poderosa que él no se puede resistir. Esa es la gracia irresistible. Y yo debo de demostrar esto en la palabra de Dios, no de lo que dijo alguien más, aunque esté basado en la palabra de Dios, pero tenemos que demostrarlo en la palabra de Dios. Nuestro verso base, Juan 6:44, ya lo vimos, que sustenta también la parte de la condición del ser humano. Ninguno puede venir a mí. Lo confirma. No hay nadie. Ante la pregunta que yo les externé, que hacía un joven, una pregunta muy interesante, decía, oye, bueno, pero no fue predestinado. Pensemos, no fue predestinado. Pero esa persona quiere ir a Cristo. Esa persona le está buscando, esa persona está arrodillado, y Dios, aquí estoy, ayúdame, predestíname, ¿no? Casi. Yo no sé, no lo soy, pero y nos imaginamos a Dios ante una persona que le está buscando de todo su corazón, y nos imaginamos a Dios, no, ¿qué crees? Que yo no te elegí desde antes de la fundación del mundo. No, eso no es, eso no funciona así. Tal persona, la palabra de Dios nos dice que no existe. Tal persona buscando sinceramente a Dios por sus propias fuerzas, no existe. No existe. No hay justo ni aun uno, no hay bueno ni aun uno, no hay quien busque a Dios, porque las obras de la carne no sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Este es otro pasaje de ellos que nos demuestra que tal persona no existe. ¿Por qué? Porque ninguno puede venir a mí a menos que el Padre lo traiga. Gracia irresistible de Dios. Ninguno, o sea, algunos decían ahí, un predicador decía, ¿qué significa ninguno en el griego? Ninguno es ninguno en cualquier idioma. Ninguno, o sea, no hay ninguno. ¿Qué condición se tiene que cumplir para que ese pueda venir verdaderamente y sinceramente a Cristo? Que el Padre lo traiga. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo
le resucitaré en el día postrero, vida eterna. Voy a hablar aquí de algo que no quiero que se confunda, hermano, lo voy a explicar. Pareciera que la controversia pudiese acabarse con esto que voy a decir. La palabra trajere, ninguno puede venir a mí a menos que el Padre le trajere. La palabra trajere es del griego elkuo, que significa arrastrar. O sea, en pocas palabras, el verso diría: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le arrastra, o sea, no lo forza a venir. Esta palabra aparece 2 veces más en el Nuevo Testamento, hablando en Juan 6:8, cuando dice: y los discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces. En Hechos 16:19, cuando Pablo y Silas, se dice que Lucas también, fueron a Filipos, donde estaba Lidia, trataremos ese verso en un momento, y llega una persona, ellos son hijos de Dios y daba gloria a Dios, y los que apostaban, una divina dice, la divina es liberada de su problema, de su pecado, y pues estas personas perdieron su dinero. Estas personas demandaron prácticamente a Pablo, a Silas, y cuando los llevaron a la cárcel, esta es la palabra que se usa, los arrastraron. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro. La palabra trajeron nos da la idea así de: vengan, los apresamos, los arrestamos y los vamos llevando. No, la palabra trajeron aquí es los arrastraron. Misma palabra que se usa en este verso, nuestra cita base. Ninguno puede venir a mí si el Padre no lo arrastra. Se escucha un poco feo, pero da la idea, no de que nos está arrastrando, sino da la idea de que el que hace la obra es Dios. El que tiene que revivir al muerto espiritualmente, que el que tiene que desatar las cadenas de esclavitud al pecado es Dios. Esa es la idea del pasaje. Esto debería de terminar con toda controversia, pero vamos a seguir. Cuando Dios decide aplicar su gracia, esa gracia hace que el individuo pueda oír el Evangelio y responder a él. Ahora, esto presenta a un Dios que nos arrastra en contra de nuestra voluntad. Es decir, esto presenta a unos salvos que son robots y que a final de cuentas van a hacer algo que Dios les está programando hacer. De ninguna manera. El orden es el siguiente, mis hermanos. Nadie busca a Dios. La voluntad del ser humano está esclavizada, está muerto. Él no va a buscar de Dios, ya lo vimos. Dios le regenera, le da vida, estando muertos en sus delitos y pecados. Efesios 2:1. Porque Dios os dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué tuvo que pasar para que Lázaro escuchara la voz de Dios? Tuvo que revivirlo antes. No estaba muerto y le dijo: Lázaro, ven, jamás habría venido. Tuvo que revivirlo antes. Entonces es lo que Dios hace. Su Espíritu Santo nos libera de las cadenas. Su Espíritu Santo nos revive, nos levanta de esa muerte espiritual. ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dios os dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es ese momento donde el Padre nos trae. Es ese momento donde el Padre nos arrastra, si usted quiere verlo de esa forma, con base en la definición que hemos visto del original. Es ese momento. ¿Qué pasa ahora? Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, es atraído por Dios a través de la regeneración de la libertad de su esclavitud. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cómo es? ¿Cómo Dios liberta a esa persona? Entonces le hace libre a través de eso. A través de la predicación del Evangelio, ahora esa persona que ya fue regenerada, ahora esa persona que ya fue levantada de la muerte espiritual, libre de sus cadenas de esclavitud, ante la predicación de la palabra de Dios, ahora él puede escuchar. Ante la liberación de su voluntad que estaba esclavizada, ahora él voluntariamente
puede ir a Cristo. Por eso encontramos pasajes como estos, los que habíamos dicho. Por eso encontramos pasajes bíblicos como este que dijimos en Juan. El que viene a mí, yo no le rechazo. Por eso encontramos pasajes bíblicos como este y nos parecen controversia. Nos parecen ante la predicación de esta doctrina, decimos, oye, pero es que es imposible lo que tú me estás diciendo, porque hay pasajes bíblicos que dicen que el ser humano va. Sí, pero ¿qué tiene que pasar en ese ser humano para que vaya? Esto es lo que tiene que pasar. Dios tiene que revivirle, tiene que darle vida espiritual, para que ante la predicación del Evangelio ahora él puede estar atento, ahora él puede escuchar, ahora él puede decir, wow, ahora él puede maravillarse de la obra que Cristo hizo e ir voluntariamente. Entonces no es que Dios nos arrastra así, nos trae así en contra de nuestra voluntad, no, es que ahora que nosotros, el Hijo nos ha hecho libres, ahora nosotros queremos ir a Él. Eso es lo que pasa. Ahora nosotros queremos voluntariamente ir a Él. No es en contra de nuestra voluntad. De hecho, cuando Dios nos revive, nos quita nuestras cadenas, es el momento más libre que nosotros podemos tener y tendremos en nuestra vida. Es la decisión más libre que nosotros podremos tomar en nuestra vida. Entonces no es en contra de nuestra voluntad. ¿Por qué Dios tiene que hacerlo? Porque el hombre no puede. ¿Por qué Dios tiene que hacerlo? Porque Dios tiene que cumplir su promesa, tiene que cumplir su palabra. Tenemos el ejemplo de Lidia, Hechos 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, cuando Pablo, Silas, Lucas estuvieron en Filipos, llegaron, no había una sinagoga para predicar, no había nada, predicaron a la orilla del río, dice. Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de Lidia para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Quién decidió venir a Cristo? Lidia, voluntariamente en el sentido, pero ¿qué tuvo que pasar? Dios tuvo que abrir su corazón. Si Dios no hubiera abierto su corazón, lo hubiera revivido, lo hubiera regenerado, hubiera roto sus cadenas de esclavitud, lo hubiera levantado de esa muerte espiritual, Lidia no hubiera escuchado la palabra de Dios. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a la predicación del Evangelio. Eso es lo que pasa. No fue Lidia, fue el Señor. No es que Dios forzara a Lidia. Lo único que Dios hizo fue lo mismo que hizo con Balaam en la historia que vimos. Abrirle los ojos para poder ver al ángel de Jehová que estaba ahí con la espada revolviéndose. Abrirle los ojos para que Balaam pudiera ver y decir, no, ahora entiendo porque la burrita me lastimó, porque tal, etc. Es lo mismo que Dios hace en el pecador, para que pueda ver a través de la locura de la predicación, pueda convertirse a Cristo y venir voluntariamente a Él. No es en contra de la voluntad. Hechos 13:18, los gentiles, oyendo todo esto, que es la predicación del Evangelio, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Predestinación, elección. No es que Dios nos trate como a robots y nos arrastre en contra de nuestra voluntad, sino que nos libera de la muerte y de la esclavitud, libera nuestra voluntad esclavizada, y es tan irresistible eso, y con tanto sentido lo que Él hizo por nosotros a través de la predicación del Evangelio. El Evangelio tiene un sentido impresionante que ahora nosotros, por nuestra propia voluntad, nos damos cuenta de qué es lo mejor que nos pudo haber pasado. Nos damos cuenta por nuestra propia voluntad que yo no quiero otra cosa más que a Cristo en mi vida. Voluntariamente. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos acercamos a Él. Dice eso. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, 1 de Pedro 1:3, que según su grande misericordia, su grande amor, su sacrificio en la cruz, nosotros respondimos a Él.
Yo me maravillé y le dije, Dios, aquí estoy. ¿Dice eso? No dice eso. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Quién lo hizo? Dios. Dios lo hizo en nosotros. Nosotros no hubiésemos podido nacer si Él no lo hubiera hecho. ¿Quién nos hizo renacer? La nueva vida de la cual Jesús le hablaba a Nicodemo. Es necesario que nazcas de nuevo. Él nos hizo renacer, Él fue el que lo hizo, no nosotros. Él fue el que lo hizo para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nosotros no renacimos, Él lo hizo. No podemos decir, yo nací de nuevo porque yo decidí arrepentirme. Es que eso es las doctrinas de la gracia. Yo renací, yo me arrepentí. No estoy diciendo, sí, ciertamente nosotros nos arrepentimos, pero debemos de aprender y debemos de ver que en la palabra de Dios es clara al decirnos que lo hicimos no por mí, sino porque Dios hizo una obra en mí. Porque si el ser humano fuera con esto que probablemente es un mal entendimiento de la palabra de Dios en estos versos, es que yo tengo la libertad de acercarme y de venir a Cristo. Ese yo es un 0.000001% que puse para mi salvación. Y eso es imposible. Eso es imposible. Por esa razón, las doctrinas de la gracia elevan la gloria de Dios, mis hermanos. Y es lo que anhelamos como iglesia que compartamos. Es que no es mi gloria, es que es la gloria de Dios, es lo que Él hizo en mí. Por su gracia, porque Él es Dios. Entonces, Juan 6:37, que dice, y al que viene a mí, no le echo fuera. Ya ve, hermano, ahí dice que el ser humano viene a Él. ¿Cómo Dios le va a echar fuera? Bueno, es que esta es una promesa de Dios, es cierto. Y podemos confiar en ella y tenemos la seguridad de que es cierto. Vamos allá a Juan 6:37. Yo a propósito leí a la mitad de este verso. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Si dejamos este verso así, si nos vamos a imaginar a esa persona que está viniendo y Dios, aquí estoy, y nos vamos a imaginar a un Dios. No, ¿qué crees? Que tú no te elegí desde la fundación del mundo, tú no eres. Aunque vengas, aunque me ruegues, tú no eres. Leamos el verso completo, verso 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Yo le hago una pregunta. ¿Cuáles son las posibilidades de que el que venga, Cristo le rechace? Ninguna. Pero ¿cuál es esa condición de que esa persona viene a Cristo? ¿Cuál es esa condición de que esa persona que viene a Cristo, que Cristo no va a rechazar, venga a Él? Que el Padre se lo dio. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Entonces, ante la predicación de la palabra de Dios, nosotros al hablar de la predestinación dijimos un punto sumamente importante, mis hermanos. Nosotros, aunque fuimos llamados a entender lo que la palabra de Dios dice, lo que Él ha revelado, hasta donde Él lo ha revelado, porque hay cosas que Él no ha revelado y que a veces queremos entender. Hasta lo que Él ha revelado, que Él nos ha mostrado y que su palabra lo dice, las cosas reveladas son para los hombres, pero las que no son reveladas son para Dios. Y las que nosotros nada más tenemos que decir, sí, Dios, tú eres Dios.
y confío y creo en ti. Hemos sido llamados a entender estas doctrinas, hemos sido llamados a ello, ¿sí? Pero aunque hemos sido llamados a entender la predestinación, no hemos sido llamados a juzgar y a decir, no, tal hermano no es predestinado. Y estar nada más viendo, eso ya es legalismo. Eso ya es como los fariseos, eso ya es legalismo. Nosotros no hemos sido llamados a ver, no, ¿qué crees? Que a ti no te voy a predicar el evangelio porque no te ves predestinado. Nosotros no hemos sido llamados a eso, mis hermanos. Nosotros hemos sido llamados a predicar el evangelio a toda nación, a todo el mundo, y no estar viendo quién sí es y quién no es, y nosotros mismos estar, pues sí seré, no seré. Cuando hablamos de la predestinación también dijimos que no es un pretexto para el inconverso decir, no, pues yo no soy predestinado, ni siquiera voy a seguir haciendo lo que yo quiero, porque no soy. No, tampoco. El hecho de entender la predestinación, la elección que habla la Biblia, no quiere decir que eso nos limite a nosotros a hacer cosas que debemos de hacer. Porque eso pasa y sobrepasa las cosas. Eso, el estar nada más viendo, no, pues qué se me hace que no es. Eso es legalismo ya. Lo cual fue juzgado por Cristo Jesús muy fuertemente a los fariseos. Nosotros, todo el que el Padre me da, no es que tú no le fuiste dado al Padre, tú no eres, a ti no te voy a predicar. No, nosotros no sabemos y no pretendamos saberlo, solo Dios lo sabe. Entonces, nosotros prediquemos el evangelio. En el verso 38 sigue diciendo, ahí de Juan 6:37, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que viene al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y lo resucitará en el día postrero. Para eso predicamos nosotros el evangelio, mis hermanos, porque nosotros no sabemos quién le ha sido dado al Padre, pero a través de la predicación del evangelio es el medio por el cual Dios ha elegido que sus elegidos vengan a Él. La predicación del evangelio es el medio que Dios ha elegido para que sus elegidos vengan a Él, y nosotros no somos quien para ver quién sí fue y quién no fue. No lo somos. Nosotros tenemos que predicar el evangelio. ¿Y qué va a hacer Dios? A los míos Dios los va a traer. ¿Por qué? Porque Él cumple sus promesas. Porque la palabra que Él dijo salió y no va a regresar a Él vacía. Va a cumplir lo que Él dijo que iba a hacer. Y eso, mis hermanos, lejos de decir, uy, pues como que no me está gustando eso que el hermano me está diciendo. Mis hermanos, son los versos bíblicos. Llegará otros que nos podrán decir, pues sí, pero es que también la palabra de Dios sustenta. Mis hermanos, la palabra de Dios no sustenta diferentes cosas. La palabra de Dios no se contradice a sí misma. Tendremos una sesión de preguntas y respuestas, mis hermanos, porque ciertamente hay palabras, hay versos donde pareciera que nos dice lo contrario. Pero por esa razón, mis hermanos, ¿quién es Dios? Que no cambia, que su palabra no cambia. ¿Qué es su palabra? Si dijéramos, mis hermanos, que aquí dice una cosa y acá dice otra, Dios ya cambió y su palabra cambia. Y es inerrante, entonces estamos fundados en algo inestable. Pero no, mis hermanos, su palabra no cambia, es igual que Él. Entonces, mis hermanos, ante estos versos que nos encontremos de esta forma, tenemos que ver qué es lo que Dios dice a través de toda su palabra, en el contexto de su palabra. Juan 6, y estoy por concluir, mis hermanos, Juan 6, 64 al 65. El Espíritu es el que da vida, uno más. Gracia irresistible, el Espíritu es el que da vida, nadie más. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creerían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Nuevamente comprobando y rectificando estas doctrinas: elección, gracia irresistible,
y la condición en la que tenemos nosotros. Nadie, es que yo sé el que no va a venir. ¿Por qué sé? Porque el Padre no se lo dio, no me lo dio. Es lo que Cristo está diciendo. Cristo sabía desde el principio quiénes serían los que no creerían. Por eso Él dice, nadie puede venir a mí si no le es concedido por el Padre. Juan 3:27. Respondió Juan y dijo, no puede, no es posible, es imposible, es una imposibilidad. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Aún la salvación, mis hermanos. Juan 17:2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Mis hermanos, yo estoy mencionando estos versos que vamos a tratar el próximo domingo. Una de las doctrinas la describe un pastor como más espinosa de todas. Cristo murió por todo el mundo. Cristo murió por todos. ¿Cuál fue el alcance del sacrificio de Cristo? ¿Cuál fue el alcance? ¿Fue perfecto su sacrificio? Si murió por todos, ¿por qué van al infierno algunos? Si murió por todo el mundo, ¿por qué algunos van al infierno? ¿No fue tan efectivo su sacrificio? Al estar en la cruz y decir consumado es, que la palabra que usó tetelesté significa que está completado, que no hay ni un gramito que se le pueda poner. Entonces no fue tan completo lo que hizo, porque algunos se van al infierno. Trataremos eso la próxima semana. Y yo concluyo con esto, la gracia irresistible, mis hermanos. ¿Qué cosas prácticas nos lleva a esto? Porque algunos podrán decir, no, hermano, pues mucha teología, esto se escucha muy teológico, esto se escucha mucho estudio. Hermanos, esto es nuestra vida diaria. En el entendimiento de cómo Cristo me salvó a mí. Mis hermanos, usted sabe la situación que como familia, por parte de mi esposa, vivimos en esta semana y durante este año ha sido de verdad complicada. Mis hermanos, de verdad que el sostén en todo esto ha sido Cristo. De verdad que el sostén en las dificultades que hemos vivido, para mi esposa, para mí el entendimiento, para la familia el entendimiento de estas doctrinas es lo que nos ha ido aprendiendo a vivir lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque yo no podría confiar en un Dios que de lo que estamos viviendo yo podría decirle a Dios, ¿qué pasa, Dios? ¿Dónde estás? Dios, ¿qué pasa? ¿Por qué hiciste esto? Pero en el entendimiento de quién es Dios, de que Él es soberano, en el entendimiento de que Él no cambia, de que su palabra no cambia, en el entendimiento de que sus caminos son perfectos, en el entendimiento de que si sus caminos son perfectos y Él no cambia esos caminos perfectos, si en el entendimiento de que Él hace lo que quiere, esto que nos está pasando como familia, esta prueba que estamos viviendo, esa prueba que usted está viviendo, mi hermano, las pruebas que ha de vivir, las pruebas por las que ha de pasar, usted puede estar seguro en Cristo, porque Él, seguro en Dios, seguro en Cristo, porque lo que Él dice que va a hacer, lo va a hacer. Y si es el medio, aunque no nos guste, aunque no sea el camino que nosotros pretendíamos, aunque no sea lo que nosotros creíamos que íbamos a vivir para llegar a lo que Cristo quería llevarnos o de la forma en la que Cristo quería moldearnos, pero es su camino, simplemente lo que nosotros decimos es: Dios, tú eres perfecto, tú no cambias. Yo no sé por qué estoy viviendo esto, pero Señor, si este camino tuyo es perfecto y no cambia, sé que voy a llegar a donde tú quieres que yo llegue. Es práctica, mis hermanos. Y mirar lo que Cristo hizo en la salvación del ser humano, en nuestra salvación,
nos lleva también a entender esto. ¿Por qué me pasa esto a mí? Bueno, ¿qué no padeció Cristo? Bueno, dice en Hebreos, no tenemos a alguien que no pueda compadecernos de nosotros. Mis hermanos, no hay absolutamente nadie que haya cargado el pecado del mundo que no merecía. Así que ante el entendimiento de estas doctrinas de qué es lo que Dios hizo para darnos misericordia cuando merecíamos ira, simplemente ante la situación que nosotros vivamos podemos decir: Dios, dame la fortaleza para estar firme en ti. Porque los padecimientos que Dios no le respondió su oración al mismo Hijo que merecía. Si Cristo Jesús era el único en el universo que merecía respuesta a la oración. Pase de mí esta copa, que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Bueno, en la humanidad de Cristo, en la angustia que Él vivió en su humanidad, le pidió esto al Padre: pase de mí esta copa. No el miedo a los clavos, no el miedo a eso, sino el peso de la ira de Dios, de su Padre, el mismo infierno para Cristo Jesús. ¿Qué es el infierno? La presencia de Dios lejos. No tener la presencia de Dios, el pago por nuestros pecados, lo que nosotros le merecíamos. Entonces, en el entendimiento de todas estas cosas, nos ayuda para todas las cosas prácticas que hemos de hacer, hermanos. Y en este punto de la gracia irresistible, la predicación del Evangelio, como lo dijimos, esta doctrina no mata la predicación del Evangelio. Estas doctrinas no matan la predicación del Evangelio. Pues ¿para qué predicamos el Evangelio si de todas formas se van a salvar? No. Dios ha puesto los medios por los cuales esos se van a salvar. Y el medio por el cual va a suceder eso es la predicación del Evangelio. Entonces no mata la predicación del Evangelio, nos anima a predicar el Evangelio, nos anima a hablar de las buenas nuevas de salvación, que no son y no están en el ser humano, que están todas en Dios, en Cristo Jesús, a través de su obra redentora, para gloria y honra de Él. La importancia de esta doctrina también es que la gloria toda es para Dios. No hay ni el mínimo granito de arena que tú y yo hayamos puesto. No hay nada, todo es para la gloria de Dios. Nos anima a vivir una vida en santidad, lo que decíamos. No es una vida de, pues soy salvo, entonces rienda suelta la vida. No, de ninguna manera. Nos anima a vivir en santidad. Porque ese ánimo de vivir en santidad es reconocer lo que Dios hizo en mí a través de su Hijo Jesucristo. ¿Cómo yo no voy a dar mi vida para servirle, para amarle, para buscarle, para hacer lo que Él me pide a través de su palabra? Nos anima a vivir en una vida en santidad. Nos anima a confiar en un Dios que cumple sus promesas, que hace lo que quiere, y que gracias a Dios que hace lo que quiere, porque Él cumple sus promesas, y en eso estamos seguros. En eso estamos seguros de que cuando predicamos el Evangelio, todo lo que el Padre, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Y esa es una promesa que podemos darle al que predicamos el Evangelio. Si tú vienes a Cristo, realmente y sinceramente Él no te va a echar fuera. Es una promesa de Dios. Es cierto. Pero ya vimos lo que Dios tiene que hacer en esta persona. Entonces nos anima eso, a confiar en Dios, a predicar el Evangelio. Y nos anima a servir a Dios. Nos anima a no mantenernos sentados ante el servicio a la obra de Dios. Nos anima a levantarnos y a decir: Dios, aquí estoy. Heme aquí, como dijo Isaías. Heme aquí, envíame a mí. ¿Quién irá? La mies es mucha y los obreros pocos. ¿Quiénes fueron? Los mismos que oraron. Los discípulos que estaban orando. La mies es mucha y los obreros pocos. Envía obreros a tu mies. ¿Quiénes fueron? Nadie más que los discípulos, tristemente. Y es la actualidad del día de hoy. Mis hermanos, que no sea así con Monte Ararat. Tratamos en la junta del domingo pasado las áreas que vamos a abrir, el servicio que vamos a hacer, todo lo que vamos a y lo que tenemos para hacer. Mis hermanos, animémonos para la gloria y la honra de Dios, en servicio a Dios.
Animémonos, levantémonos y digamos: Dios, es que no hay nada comparado con lo que tú hiciste por mí. Aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Todas estas doctrinas, mis hermanos, nos llevan a esto, que lejos solamente de estudio y de muy teológico y ya me llevé el aprendizaje, no, mis hermanos, es la vida práctica en toda nuestra manera de vivir, en todos los aspectos de nuestra vida. Así que, mi hermano, póngase de pie y démosle la honra y démosle la gloria a Dios, porque la salvación es de Jehová, como dice en Jonás. Démosle la honra y démosle la gloria a Dios, porque por Él estamos aquí. Y dispongamos nuestra vida a Él. Inclinen su rostro, amado Dios. A ti la honra, a ti la gloria, a ti todo el reconocimiento, mi Dios. Porque no hay nadie como tú. Porque eres grande, porque eres digno, porque eres todopoderoso, porque no cambias. Dios, te damos gracias porque haces lo que tú quieres. Porque eso, lejos de molestarnos, lejos de irritarnos, nos muestra tu todopoderío. Nos confirma tu amor, tu misericordia, tu justicia. Nos confirma que tú eres un Dios inmutable, que no cambias. Nos confirma todo eso, Dios. Y podemos venir a ti, caer rendidos a ti, decirte: Dios, en ti confío. Que venga, yo no lo sé. Que vaya a venir en mi vida, que se presente, yo no lo sé. Tú lo sabes. Pero que sé que todas las cosas les ayudan a bien a aquellos a los que conforme a su propósito son llamados, para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Yo sé que lo que venga, yo sé que lo que pase ante un Dios inmutable, ante un Dios que no cambia, ante un Dios todopoderoso, está perfecto en tus manos, Señor. Porque lo que estás haciendo con ese vaso de barro es moldear ese carácter de Cristo en nosotros. Es moldear ese carácter, esa imagen de tu Hijo Jesucristo en nosotros. Pero, Señor, más que todo eso, Dios, nos maravillamos y nos impresionamos, Dios, de la obra de redención que tú hiciste en la salvación del ser humano, donde no hay ni un granito de arena, Dios, que nosotros hayamos puesto, porque toda la honra y toda la gloria es para ti, Señor. Y te damos gracias por habernos atraído con esa gracia irresistible. Te damos gracias por habernos atraído, Señor, a abrir nuestros ojos para que nuestra voluntad pudiese ser libre y ahora voluntariamente nosotros venir a ti. Gracias, Dios. ¿Qué habríamos hecho? ¿Dónde estaríamos sin ello? Gracias, Dios. Te alabamos y te exaltamos. Y toda la honra, toda la gloria es para ti, Dios. Te pedimos todo esto y te lo rogamos en el glorioso y maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a recolectar nuestras ofrendas. Permanezca así de pie. Ya estuvimos un ratito sentados. Nuestros hermanos van a pasar a la recolección de nuestras ofrendas. Vamos a orar a nuestro Dios. Damos los avisos y concluimos nuestro culto del día de hoy. Así que demos como la palabra de Dios nos habla, nos dice, con alegría, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así que inclinen su rostro, mis hermanos, y vamos a orar a Dios. Amado Dios, te damos gracias, Padre Santo, porque de lo recibido de tu mano te damos, Señor. Y parte de lo que hemos recibido de tu mano, Señor, es el trabajo, es ese sustento, amado Dios, que nos permite satisfacer las necesidades que como seres humanos tenemos del alimento, del hogar. Dios, por esos medios que tú nos has dado, todo proviene de ti, tuyo es la riqueza, tuya es la plata, el oro, Señor, el dinero, Dios, y de lo recibido de tu mano te damos. No es nuestro, es tuyo, Señor. Y de ello, Padre, nos ayuda a desprendernos, Señor, a confiar en ti. Nos ayuda a desprendernos de cosas que a veces creemos son nuestras, pero que todo proviene de ti, Señor. Aquel que no pueda dar, de igual forma oramos por ellos.
aquel que probablemente está pasando por una situación económica difícil, por una situación de trabajo complicada. Señor, te pedimos que tú les sustentes, Señor, te pedimos que tú les ayudes, que podamos como hermanos compartir las pruebas que estamos viviendo, porque tú has dado medios de gracia, Señor, y un medio de gracia es esta iglesia, es este cuerpo, donde a veces nos quedamos callados, donde a veces queremos llevar nuestras cargas y nuestras luchas nosotros solos, pero has dado esos medios de gracia, Señor, que a través de tu iglesia podemos sostenernos los unos a los otros en oración, en apoyo, Señor, de alguna manera, de lo que tú nos has dado, Señor, ayudarnos. Ayúdanos en todo ello y oramos por nuestros hermanos que estén pasando por una situación así. Sé con nosotros, Padre. Ayúdanos y bendice esto en tus manos, Señor, para tu iglesia. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Nuestros hermanos van a pasar. Usted puede tomar su asiento después de depositar y vamos a concluir con los avisos. Digo, una oración también. Una oración final. Puede tomar su lugar. Simplemente como avisos, mis hermanos. Bueno, la semana pasada estuvimos dando los avisos de que pues las áreas, ya retomamos áreas, vamos a estar iniciando en abril ya con los proyectos de estas áreas, que reactivamos las directivas que ya están al frente de las áreas de igual forma trabajando. Vamos a reactivar ya esto, estamos revisando los planes que están mostrando para el trabajo que vamos a hacer como iglesia en las diversas áreas. Les estaremos informando ya posteriormente cómo se estará trabajando. Vamos a iniciar con de igual forma los domingos de 10, se me fue el horario, de 10:15 a 11:45. Bueno, les vamos a confirmar el horario. Pero con el curso de padres, el curso de padres que tenemos como iglesia, lo vamos a iniciar. La realidad es lo que decíamos, la mayoría de los que estamos aquí somos padres, y pues estaría, es bueno y es necesario que lo tomemos. Al concluir este curso, que no va a durar mucho, vamos a tener una escuela dominical referente al evangelismo. Ideas de evangelismo que hemos tenido, ideas de evangelismo con las que hemos crecido también, que probablemente ante esto que hemos visto, estas preguntas con las que yo crecí, ¿qué vas a hacer cuando llegues al cielo y Dios te pregunte? ¿Es real eso? La gracia irresistible, ¿es Dios un caballero? ¿Es Dios un caballero que te deja decidir? ¿De dónde sale esta idea de que Dios es un caballero? De la predicación de la iglesia, la Odisea, ¿de dónde sale? ¿Es real? O sea, vamos a estar estudiando todo esto del verdadero evangelio. ¿Qué es el verdadero evangelio? El verdadero evangelio es llegar y decirle a una persona, ¿Cristo te ama? Antes de decirle lo perdido que está. ¿Cómo va a entender el evangelio si no entiende? ¿Cómo le vamos a dar la cura si no sabe cuál es la enfermedad? ¿Cómo yo voy a recibir una cura de un medicamento? Oye, ¿sabes qué? Aquí está el medicamento de la gripa si no sé que tengo gripa. Si nos damos a entender, entonces vamos a tener esta escuela dominical referente al evangelismo, de igual forma con el objetivo de evangelizar como iglesia, lo necesitamos, que es algo a lo que hemos sido llamados. Entonces, el 2 de julio vamos a tener una conferencia de la libertad cristiana. La libertad cristiana, ¿qué dice Pablo a los romanos? ¿Qué dice Pablo a los corintios acerca de la libertad cristiana? Aquellas cosas que la Biblia no es específica si es pecado, no estamos diciendo cosas que son pecado. Adulterio es adulterio. No, estamos diciendo aquellas cosas que probablemente no encontramos en la Biblia que digan, no vas a hacer esto, pero vamos a hablar en esta conferencia de la libertad cristiana. Entonces, hermanos, ya nada más para concluir, en la semana, el miércoles a las 7 tenemos nuestra transmisión de nuestro tiempo de oración. Las damas, de igual forma, ahorita, repito, las áreas se retomaron en este punto para en abril iniciar ya con los planes. Si que se va a retomar ya cuestiones presenciales también en las actividades, no solo de domingo, sino ya de entre semana.
Les estaremos informando. Mientras, aún en lo que termina este mes, martes y jueves, las damas con su devocional a las 8 de la mañana, que lo mandan a través del grupo, varones los viernes a las 7, los jóvenes el próximo sábado a las 8. Estos sábados pasados se complica un poco, pero el próximo sábado a las 8 estaremos ahí conectados con los temas que hemos estado llevando. El domingo nos vemos aquí al cuarto para las 11, mis hermanos, para arrancar a las 12 nuestro culto. Así que ya nada más como último, mis hermanos. Usted tiene preguntas, hermanos, acerca de los temas que hemos estado viendo. Puede acercarse a mi hermano Emanuel, a mi hermano Iván Vega, que el día de hoy nos avisó junto con su familia también que no iban a estar el día de hoy, nos notificaron que no iban a poder estar, por eso no les ve, pero con nuestro hermano Iván Vega, con nuestro hermano Emanuel Minuti, conmigo, pueden acercarse y pedir los audios de estas predicaciones que hemos estado dando de las doctrinas de la gracia. Y hermano, si usted tiene una pregunta, no se quede con la duda. Si usted tiene una pregunta yo mi hermano, entiendo que estos temas probablemente pueden ser un poco complicados de entender. Yo mismo me encontré en ese lugar, yo mismo me encontré en ese punto donde todas estas cosas crecimos con ellas y por la gracia de Dios nos permitió conocerle, pero por la gracia de Dios seguimos avanzando en este proceso de la santificación, en este proceso del conocimiento de la palabra de Dios. Y yo sé que probablemente esto para usted pudiese ser un poco extraño de lo que estamos hablando. Es que yo crecí así, es que a mí me dijeron eso, es que yo cuando la iglesia en la que iba me dijeron que no había sido así. Bueno, hay dudas, por supuesto que hay dudas. Extérnelas, mis hermanos, no se quede con ella. Mediten la palabra de Dios. Seamos como los cristianos de Berea que veían y meditaban en la palabra de Dios para ver si lo que el apóstol Pablo decía era verdad. Los que nos paramos aquí estamos muy lejos de ser como Pablo. Entonces, no se quede nada más con lo que nosotros decimos. Seamos una iglesia que escudriña las escrituras. Seamos una iglesia que vea, a ver, si es cierto lo que dijo el hermano Gibran, si es cierto esto, si es cierto el otro. Hermano, usted hágalo. Y salen dudas, anótelas ahí. Algunos los veo con su cuaderno, anótelas ahí. Vamos a tener una sesión de preguntas, de respuestas de estos temas para que usted pueda ver y ore a Dios. Ore a Dios, oremos a Dios que su Espíritu Santo nos haga entender esto, porque si no lo hace su Espíritu Santo, mis hermanos, nosotros podemos explicar infinidad de cosas, podremos demostrarlo a través de la Biblia y no por falta de evidencias de la palabra de Dios que sea real, sino porque nosotros no queremos entenderlo. Entonces, no, mis hermanos, necesitamos orar, necesitamos al Espíritu de Dios que nos ayude a entender todo esto. Y ore a Dios, mis hermanos, porque el tema del próximo domingo necesitamos del Espíritu de Dios para entenderlo. Todos, absolutamente todos, pero ore en la semana, mis hermanos, y las preguntas que usted tenga, háganosla llegar a través del grupo, acérquese a mí, oiga hermano, no entendí esto. Bueno, vamos a reunir las preguntas y vamos a tener esta sesión, ya les comentaremos cómo será, para que podamos. Hermano Gibran, ¿qué cree que yo vi en este verso que dice esto? Y que va en contra, probablemente, o es una aparente contradicción, como lo hemos dicho, de lo que usted está hablando y de lo que usted está predicando. Bueno, tráigalo y lo hacemos, mis hermanos. El punto es que nosotros podamos ver, entender esto a través de la palabra de Dios, de su Espíritu Santo. Así que no se quede con la duda, mis hermanos. Póngase de pie, vamos a despedirnos con esta oración y la bendición de Pablo, la bendición apostólica de Pablo a los Corintios. Incline su rostro y vamos a orar. Amado Dios, gloria a ti, Padre. Te exaltamos y glorificamos tu nombre, Señor. Y ahora partimos de este lugar, Señor, pero con el gozo de habernos visto, con el gozo de estar como hermanos, con el gozo de ver hermanos que no habíamos visto desde hace tiempo ya también. Y salimos de estas cuatro paredes, Señor, pero no como algunos piensan que cumplimos y salimos a nuestro tiempo. No, Dios, todo es para tu honra. Sea que comamos, sea que bebamos, todo lo hacemos para tu gloria. Trabajar, los pequeños a la escuela, Señor, sé con ellos. Y que vivamos, Señor, en cada cosa que hablamos, en cada cosa que pensamos para tu gloria, para tu honra. Nuestra vida debe de demostrar
una vida agradable a ti en todo tiempo, Señor. Y es lo que queremos hacer, Señor, al salir de aquí. Guarda la vida de mis hermanos, sé con ellos. Sé con nosotros y cada uno, Señor, a los hermanos que no pudieron estar, de igual forma bendíceles y que el próximo domingo podamos estar una vez más reunidos, Señor, para tu honra y para tu gloria. Sé con nosotros en las necesidades, en las pruebas, en las circunstancias que cada uno tengamos, Señor, ayúdanos. Y orar por lo que sabemos que hemos estado orando últimamente de nuestros hermanos, las pruebas, las luchas, Señor. Sostenernos los unos a los otros, Señor, a través de esta iglesia local que tú nos has permitido formar parte, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos en el glorioso y maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Dice segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículo 14: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Pueden dejar las sillas ahí donde están. Cuídense mucho, saludos, hermano, y Dios les bendiga.